Buenos días. Hoy vamos a continuar con algunos otros ejercicios de componentes de un vector. ¿Sí? Vamos a tratar de darle una mirada a cómo podemos encontrar otro tipo de ejercicios o con otros vectores y otros ángulos. Bueno, aquí tenemos nuestros vectores A y D. Entonces, vamos a empezar en este momento con el vector D, que es el que está aquí a la izquierda. Entonces vamos a colocar el vector D. ¿Sí? Entonces el vector, recuerden, con la flechita en la parte de arriba. Vamos a identificar nuestros catetos. Pinto mi triángulo rectángulo, cateto adyacente, cateto opuesto. Recordemos también que esto es el segundo cuadrante, va a tener componentes menos y más. Entonces, empezamos con un signo menos. Cateto adyacente en I más cateto opuesto en J. ¿Sí? El cateto adyacente se puede observar claramente que está en el eje X y el cateto opuesto pues está paralelo al eje Y. Entonces D es igual menos cateto adyacente. Entonces va a ser hipotenusa coseno de teta más el cateto opuesto es hipotenusa seno de teta J. Entonces nuestro vector D es igual. Sacamos nuestra calculadora. Pero primero antes de sacar la calculadora reemplacemos valores. Menos 2,5 que es la hipotenusa. Coseno de 43 más 2,5 seno de 43 J. Ahora sí, con nuestra calculadora en mano sacamos. Entonces menos 2,5 por coseno de 43 igual. Entonces me queda menos 1,82 y más 2,5 seno. Entonces me queda 1,70 J. ¿Qué unidades tiene el vector D? Metros. Ay, qué pena por el ruido ahí en el fondo. Entonces ya tenemos escrito nuestro vector D en componentes. Analicemos que tiene aquí el ángulo con respecto al eje X, mira. ¿Sí? El eje X negativo. Vamos ahora con nuestro vector A. A es igual. Entonces, pintamos nuestro triángulo rectángulo, cateto adyacente, cateto opuesto. Podemos ver claramente que el cateto adyacente está sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces el opuesto me quedó paralelo al eje X. Entonces vamos con el cateto opuesto. Cateto opuesto en I más cateto adyacente en J. Vamos a saltarnos el paso de hipotenusa. Entonces cateto opuesto es hipotenusa por seno. La hipotenusa en este caso es 3, que es la magnitud. Seno de 30 más 3, el cateto adyacente es coseno, hipotenusa 3, coseno de 30, J. El vector A es igual. Entonces, 3 seno de 30, 1,5, 1,5 y más 3 coseno, que es 2,59 J, y las unidades que en este caso son metros. Entonces aquí ya tenemos nuestros vectores D y A. Aunque son muy parecidos a lo que hicimos anteriormente, pues en otro video, pues aquí nuestros ángulos o nuestras direcciones están con otros ejes.
¿sí? Para que no nos acostumbremos a estar trabajando siempre cateto adyacente en X, siempre cateto adyacente en Y. No, hay que ir analizando y solucionando dependiendo cómo tenemos nuestros dibujos de nuestros vectores. Vamos con otros vectores. Vamos ahora con este vector F, que es de esos vectores fáciles de trabajar, pero que tienen análisis. Entonces, este vector F está en el eje X y está apuntando hacia la X negativa. Entonces vamos a decirlo con el signo menos, ¿sí? Y sabemos que la magnitud es el tamaño. Entonces aquí va a ir menos 4. Y le colocamos I. El otro le colocamos 0 porque no tiene ninguna parte en el eje Y. Y las unidades que se vayan a manejar. Entonces, estos vectores hay que analizarlos, ¿sí? No hay que ponerse a hacer cálculos de seno, coseno, nada. Hay que analizarlos y escribirlos. Esa es la técnica para hacer esto. Ahora pues vamos a nuestro vector B, que este sí ya tenemos componentes con seno y coseno, cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces hay que acordarnos de lo siguiente. En el cuarto cuadrante la X es positiva, la Y es negativa. Entonces tenemos vector B igual. ¿Qué cateto está en el eje X o paralelo al eje X? En este caso es el opuesto. Cateto opuesto en Y menos cateto adyacente en J. B es igual, cateto opuesto. Entonces, hipotenusa seno de beta menos hipotenusa coseno de beta en J. En este caso, pues no voy a comerme ningún paso. La hipotenusa es la magnitud, que es 5 seno de 40 menos hipotenusa, que es 5 coseno de 40 J. Reemplazo nuestros valores en la calculadora. Entonces queda 5 seno de 40, que es 3,21, menos 5 coseno de 40, que es 3,83. J y las unidades, que en este caso sí tenemos unidades específicas que son metros. Entonces aquí tenemos otros dos ejemplos de vectores para sacarles componentes o ejemplos de componentes de un vector. Agradezco un like para saber que vinieron por este lado y nos vemos en un próximo video.